Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 13. Capítulo 13. Gary Pikachu usa rayo. Pikachu usa cola trueno. Pikachu usa el puño trueno de millones de voltios. Como el gimnasio Cerúleo es conocido como el gimnasio más débil de Kanto, gente de todos los ámbitos viene aquí a desafiarlo. Como resultado, Silas, quien se había convertido en el líder temporal del gimnasio, apenas tenía un momento para respirar. Un retador tras otro entraba sin parar, sin dejarle tiempo ni para beber agua. Gimnasio Cerulean. Una vez que Charizard acabó con el último retador, Silas finalmente logró recuperar el aliento. En cuanto a por qué fue Charizard el que manejó las cosas en lugar de Pikachu, eso fue porque Pikachu, exhausto de todas las batallas, había sido llevado por Sucia al centro Pokémon para recuperarse. Comerse. Sin nuevos contrincantes acercándose, Silas preparó de inmediato una comida extra grande para Charizard. Al fin y al cabo, Charizard era su único Pokémon luchador en ese momento. Si Charizard se agotaba como Pikachu, no le quedaría nada para enfrentarse a la siguiente oleada de contrincantes. Claro, las hermanas sensacionales nunca mencionaron una regla sobre rechazar medallas, pero Silas no iba a permitir que el gimnasio que custodiaba fuera arrasado bajo su supervisión. Charizard. Ante esas palabras, Charizard se zambulló, sin molestarse en saborear su comida como solía hacerlo, sino que la devoró con un gruñido, claramente hambriento. Mientras observaba a Charizard devorar la comida, Silas dejó escapar una leve sonrisa y luego abrió el sistema elemental para verificar el botín de hoy, preguntándose si sus recompensas compensaban todo el esfuerzo. No esperaba la visión que encontró. Había ganado una cantidad enorme de cristales hoy. Los cristales de trueno no eran nada del otro mundo. Había conseguido 325, de 675 a 1000. Los cristales de fuego, en cambio, habían subido de 285 a 1450, 5 veces más. Pero pensándolo bien, Silas lo comprendió. Había habido muchísimos retadores esa tarde. Quizás no 100, pero sí docenas. Cada retador luchó 2 veces, así que eran más de 100 combates. La mayoría los ganó Charizard, lo que significaba que la avalancha de cristales de fuego tenía todo el sentido. Quizás debería convertirme en entrenador de gimnasio en el futuro. Al ver cómo esos números se acumulaban en el sistema, Silas no pudo evitar sentir una picazón de deseo codicioso. Todavía estaba sopesando la idea cuando una voz altiva interrumpió sus pensamientos. ¿Hay alguien aquí? El gran Gary ha venido a desafiar al gimnasio. Junto con esa voz, Silas oyó un coro de chicas parlanchinas. Frunció el ceño, mirando a las recién llegadas, y su ceño se acentuó. El retador tenía un rostro casi idéntico al suyo. Era su hermano, Gary, y justo detrás de él venían varias chicas vestidas de animadoras. La vista de aquellas animadoras hizo que la sangre de Silas hirviera. Le había advertido a Gary antes de irse de Pueblo Paleta. Que no trajera un equipo de animadoras y, definitivamente, que no apareciera en un deportivo. Pero, claramente, Gary se tomó sus palabras como una brisa de verano, que entraba por un oído y salía por el otro. Mientras Silas miraba a Gary, Gary finalmente lo notó. Su expresión malhumorada tampoco pasó desapercibida. El rostro de Gary cambió al instante, y llamó apresuradamente a las chicas que entraban detrás de él. Chicas, ¿por qué no me esperan afuera? ¿Por qué? Queremos verte en acción, Gary. Así es, Gary. ¿Por qué no podemos animarte? Nos morimos de ganas de animarte en persona. Sí, Gary, ¿no sería mejor que te animáramos aquí? Además, se supone que este gimnasio es el más débil de Kanto. Les darás una paliza, fácil. Basta. Con las chicas hablando sin parar, el rostro de Gary se ensombreció. Dije que esperen afuera. La mirada severa de Gary sobresaltó tanto a las animadoras que no dijeron otra palabra y rápidamente salieron del pasillo. En cuanto se fueron, Gary dejó de fruncir el ceño y esbozó una sonrisa tímida. Hermano mayor, ¿qué haces aquí? Solo estoy ayudando, cuidando el gimnasio Cerulean por un día, respondió Silas rotundamente. Al oír el tono tranquilo y sin emociones de Silas, Gary supo que estaba en problemas. Su única oportunidad de salvar las apariencias era tener un buen desempeño en el partido de gimnasio, así que se preparó y dijo. Entonces quiero solicitar un desafío oficial de gimnasio. Bien. Silas asintió con un brillo peligroso en los ojos. Señaló a Charizard y le ofreció la insignia de la cascada.
Derrota a mi Charizard y la insignia es tuya. Charizard. Claramente percibiendo el mal humor de Silas, Charizard avanzó, mirando a Gary con un gruñido. Las llamas negras en su cola de repente ardieron más altas. Derrotar a Charizard. ¿Qué pasó con el amor fraternal? Las palabras de Silas dejaron a Gary sin palabras. Había pensado que, por muy furioso que estuviera Silas, dejaría de lado el orgullo familiar y usaría a un Pokémon recién capturado para ponerlo a prueba. Si lo hacía bien, podría ganarse la medalla e incluso librarse de un sermón. Pero ver a Charizard destrozó por completo cualquier esperanza de ese plan. La actitud de Charizard enfureció a Gary. Recordaba bien cómo, cuando Charizard aún era un Charmander, se saltaba con frecuencia al entrenamiento de Silas y lo castigaban con hambre, y era Gary quien le llevaba comida a escondidas por la noche. Entonces, ¿por qué Charizard estaba tan furioso por golpearlo ahora? Menuda gratitud. Hermano, Gary miró con impotencia al imponente Charizard. ¿Puedo simplemente renunciar? Silas arqueó una ceja. ¿Qué fue eso? Nada. Gary negó con la cabeza al instante, armándose de valor. Lanzó una Pokébola. Vamos. Wartortle. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Silas vs. Gary Wartortle, Eri. Mirando al robusto Wartortle frente a él, Silas sintió que su enojo disminuía un poco y un destello de aprobación cruzó sus ojos. Claro, los Pokémon iniciales de Kanto no tienen ciclos de evolución particularmente lentos, pero que un Wartortle emergiera por sí solo en tan solo medio mes era casi inaudito. Además, el Wartortle de Gary era robusto, más alto y corpulento que el promedio. Claramente, Gary no solo había estado paseando con chicas en su deportivo como en la historia original, sino que había entrenado a fondo con sus Pokémon. Dejando a un lado el reconocimiento, Silas todavía tenía la intención de darle una lección a Gary. Charizard. Silas ignoró la tradición de dejar que el retador pasara primero. Su voz era grave. Lanzallamas. Charizard. Un chorro de llamas negras surgió de las fauces de Charizard y se dirigió directamente hacia Wartortle. Al ver el fuego acercándose, Gary respondió sin dudarlo. Sumérgete hasta el fondo. Wartortle metió sus 4 extremidades en su caparazón y rápidamente se hundió hasta el fondo de la piscina. El ataque falló, pero al impactar las llamas negras en el agua, un agudo chisporroteo llenó el gimnasio. Nubes de vapor se elevaron desde la piscina, elevando la temperatura del gimnasio cerulean varios grados. Al ver a su Wartortle esquivar el ataque de Charizard, Gary se mostró visiblemente satisfecho. Silas, quien solía dar una lluvia incesante de órdenes, se quedó en silencio inesperadamente. Gary, pensando que Silas se había quedado sin movimientos, no pudo evitar sonreír con satisfacción y ordenó. Wartortle, quédate abajo y golpea a Charizard con pistola de agua y burbuja de agua. Estallido. 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 Decenas de chorros de agua brotaron de la piscina, como lanzas afiladas que apuñalaban a Charizard uno tras otro. Baluarte ardiente. Silas observó el implacable asalto de las pistolas de agua y dio una orden tranquila. En cuanto Silas habló, Charizard agitó la cola, y las llamas de la punta se convirtieron en un fuego negro intenso que se extendió rápidamente, envolviéndolo en un anillo de llamas. La temperatura a su alrededor se disparó. Cada vez que una pistola de agua hacía contacto con la barrera, ésta se evaporaba al instante en un vapor tenue y vaporoso. Maldita sea. Gary observó cómo cada ataque era bloqueado sin esfuerzo por Charizard, maldiciendo en silencio y cayendo en profundos pensamientos. Su única esperanza de victoria era aprovechar las ventajas del campo de batalla y debilitar gradualmente a Charizard. Pero Charizard neutralizaba los ataques de Wartortle con tanta facilidad que prolongar las cosas probablemente sería contraproducente. Charizard sobreviviría a Wartortle sin duda. Mientras Gary reflexionaba sobre sus opciones, Silas no tenía prisa. Simplemente esperó en silencio. Si Silas realmente quisiera, podría hacer que Charizard terminara la batalla en un instante. Pero quería ver si su hermano pequeño, Gary, podía idear alguna estrategia para cambiar el curso de la situación. 5 minutos. 10 minutos. 20 minutos. Al diablo. Tras 20 minutos de lucha, Gary seguía sin encontrar una salida. Charizard era simplemente demasiado poderoso. Cualquier idea parecía inútil. Sin otra opción, decidió arriesgarse. Wartortle. Gary gritó desde el otro lado de la piscina. Da todo lo que tengas, usa el chorro de agua. Wartortle tilde.
Desde el fondo de la piscina, Wartortle se encogió nuevamente dentro de su caparazón, que comenzó a girar furiosamente. A medida que el giro se aceleraba, el agua de la piscina empezó a agitarse, volviéndose inquieta y agitada en anticipación. Chorro de agua. Al ver el cambio, una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Silas. Sabía que el chorro de agua era un movimiento estrella de tipo agua, algo que un Wartortle normal jamás debería aprender. Para que Gary lo lograra, solo había dos posibilidades. O bien este Wartortle tenía un talento excepcional, o bien sus padres eran increíblemente fuertes y transmitieron el movimiento. Sin ambos, un Wartortle jamás podría lograr un movimiento como ese. Mientras Silas estaba sumido en sus pensamientos, el agua del estanque sufrió otra transformación. Una enorme columna de agua, de 3 metros de diámetro, se disparó hacia el cielo, ganando impulso y luego se estrelló contra Charizard. Promesa de fuego. Perdido en sus pensamientos o no, Silas no perdió tiempo en contraatacar. Una rugiente columna de llamas surgió de la boca de Charizard, dirigiéndose directamente hacia el diluvio que se aproximaba. Chisporrotear, columna de fuego versus columna de agua. Promesa de fuego versus chorro de agua. El dramático choque de ida y vuelta que imaginó nunca ocurrió. En cambio, se desató una brutal contienda unilateral. En el instante en que el fuego y el agua colisionaron, una sibilante tormenta de vapor llenó el aire. La imponente columna de agua se encogió rápidamente al evaporarse, convirtiéndose en vapor con cada segundo que pasaba. Me rindo. Al ver que nada más funcionaba, Gary levantó la voz en señal de rendición. No tenía opción. Si la promesa de fuego seguía activa, Wartortle saldría herido. Wartortle ya estaba agotado tras desatar el chorro de agua, y si requería toda la fuerza de la promesa de fuego, las lesiones graves, o algo peor, estaban prácticamente garantizadas. Ding. Felicidades, anfitrión, por derrotar al retador. Conseguiste 200 cristales de fuego, de baja calidad. Al escuchar la notificación del sistema, Silas habló con calma. Charizard. Ante su llamado, Charizard cerró instantáneamente su boca, tragándose con fuerza la promesa de fuego que aún estaba furiosa. Después de recuperar a su exhausto Wartortle, Gary se acercó a Silas, murmurando nerviosamente. Hermano, ¿no vas a seguir luchando? Silas arqueó una ceja. No puedo. Gary soltó una risita de impotencia, con tono resignado. Lo único que me queda es un Nidoran. No tiene ni una sola oportunidad contra tu Charizard. No me extraña, bromeó Silas con frialdad. Pasa más tiempo en tu elegante deportivo con tu club de fans y con razón no podrás ganarme. Fue mi error. Al oír el sarcasmo de Silas, Gary admitió la derrota de inmediato. Su rostro era la viva imagen de la rendición. Puedes castigarme o sermonearme todo lo que quieras, pero por favor, no sigas enfadado. Resopló Silas, devolviendo a Charizard a la Master Ball antes de marcharse. Al irse, le lanzó una insignia cascada por encima del hombro a Gary. Deja el coche y pierde a las chicas, o ni siquiera podrás seguirle el ritmo a Ash y arruinarás el nombre de toda nuestra familia. Comentario 1. Votar capítulo 15. Capítulo 15. Tecnología Pokémon al día siguiente. Tecnología Pokémon. Esta academia es la única institución reconocida oficialmente por la Liga Índigo. Cualquier estudiante que se gradúe de esta academia puede usar su diploma para participar en el torneo anual de la Liga Índigo. Sin embargo, el listón para entrar en esta prestigiosa academia es increíblemente alto. Para unirse, los estudiantes deben pagar una matrícula exorbitante o tener familiares con poder e influencia real dentro de la liga. Como resultado, se podría decir que casi todos los estudiantes aquí provienen de familias adineradas o privilegiadas. Oficina del director. Temprano esa mañana, tras salir de Ciudad Celeste, Silas y Sucie llegaron a la oficina. Junto a ellos, había un hombre mayor de abundante cabello y barba blancos, con un rostro amable y afable, mientras acribillaba a Silas con preguntas amables y cariñosas. Al menos para Sucie, el ambiente era como el de una familia. La escena no cambió hasta que llegó la secretaria del anciano y se llevó a Sucie. En cuanto Sucie se fue, el ambiente cambió por completo. La cálida sonrisa del anciano desapareció sin dejar rastro, reemplazada por una mirada pícara y traviesa. Con un guiño lascivo, le dijo a Silas. Chico, has elegido a una chica estupenda. Parece que el viejo Oak está decidido a tener un bisnieto pronto, ¿verdad? Piérdase. El comportamiento de Silas no se parecía en nada al respeto que había mostrado frente a Sucie. Le dirigió al anciano una mirada exasperada. No mezcles tus pensamientos sucios con los de mi abuelo. Lo único que quiere es que viaje en paz.
Oh. El anciano no se inmutó ante la grosería de Silas. Con una sonrisa pícara, dijo. Chico, esto es tecnología Pokémon, y es mi territorio. ¿De verdad quieres serme insolente? No te preocupes, te detendré aquí y obligaré a Oak a venir a recogerte. Mi territorio. Esas dos palabras lo revelaron todo. Este anciano era el director de tecnología Pokémon, Takashi. Silas no pudo evitar sonreír con sorna, contraatacando sin dudarlo. Será mejor que primero reúnas a algunos campeones para proteger tu elegante academia. No te quejes si intentas encerrarme y el lugar queda reducido a escombros en una batalla de campeones. Entonces ni siquiera tendrías donde retenerme. Batalla de campeones. El término hizo que a Takashi se le saltara el corazón. Miró a Silas con asombro. El Charizard de Silas ya era legendario en la liga por su poder, pero nadie sabía con certeza su fuerza. Algunos predijeron que estaría en el alto mando inicial, otros en la última etapa. Como mucho, algunos se atrevieron a adivinar que estaría en la cima del alto mando. Pero nadie había predicho jamás el nivel de campeón. El nivel campeón tenía dos requisitos. Primero, el poder de un Pokémon debe estar en el punto más alto del alto mando. Segundo, la capacidad de captar la verdadera naturaleza del propio poder elemental. Estas dos cosas parecen simples, pero han dejado a innumerables entrenadores sin palabras. Un Pokémon solo puede alcanzar la cima del alto mando con dedicación y un potencial inmenso. E incluso si lo logras, alcanzar el nivel campeón requiere una oportunidad extraordinaria. Si la pierdes, todo tu esfuerzo será en vano. Por eso nadie predijo en serio que Charizard alcanzaría el nivel campeón, hasta ahora. Pero allí estaba Silas, admitiéndolo él mismo. ¿Cómo podría Takashi no estar atónito? Niño. Takashi se quedó boquiabierto, con la sorpresa reflejada en su rostro mientras miraba a Silas. ¿No mientes? ¿Tu Charizard es de verdad de nivel campeón? Silas observó el asombro de Takashi y pensó. Si Takashi descubriera la existencia de los cristales elementales, probablemente se volvería loco. Con ellos, los Pokémon de Silas ni siquiera necesitarían un golpe de suerte. Si alcanzaban la cima del alto mando, podrían ascender inmediatamente a campeón. Pero, por supuesto, no iba a decir nada de eso. Solo ofreció un tranquilo. Lo creas o no, eso es cosa tuya. Lo creo. Lo creo. Takashi asintió como un loco y luego le dijo a Silas. Tranquilo, chico. Tengo asuntos que atender. Con eso, Takashi salió de la oficina sin decir otra palabra. Sala de videoconferencia. Tras salir de su oficina, Takashi se apresuró a ir a otra habitación, cerró la puerta con llave y marcó un número. La llamada se conectó casi al instante. En la pantalla apareció el profesor Oak, todavía sorbiendo un tazón de fideos instantáneos. Takashi, dijo el profesor Oak, secándose la boca con una servilleta y asintiendo con indiferencia. ¿Por qué llamas? ¿Hubo algún problema con el lote de Pokémon que te di? Si es así, puedo, alto ahí. Lo interrumpió Takashi. El Pokémon que me diste no tiene ningún problema. El problema es tu nieto Silas. Silas. La expresión relajada del profesor Oak se tornó completamente seria. ¿Qué le pasó? Takashi no se anduvo con rodeos. Fue directo al grano. ¿Sabías que el Charizard de Silas es de nivel campeón? Nivel de campeón. El profesor Oak abrió mucho los ojos. Siempre supo que el Charizard que vivía con su nieto era fuerte, pero jamás imaginó que hubiera alcanzado el nivel de campeón. Tras el impacto inicial, el profesor Oak rompió a reír de repente, desbordante de alegría. Rió con tanta fuerza que se le saltaron las lágrimas. Reía y lloraba al mismo tiempo. Ja 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 ja. Gracias, Arceus. Después de 150 años, Kanto por fin tiene un verdadero campeón. Y ese campeón es mi nieto. Sí, Takashi miró al profesor Oak, profundamente conmovido. Luego dijo. Oak, te llamé hoy para hablar de algo. Quiero dárselo a Silas. Así, aunque nunca consiga un segundo Pokémon de nivel campeón, seguirá teniendo un puesto en la cima. ¿Eso? Al oír eso, el profesor Oak se puso serio enseguida, con una expresión seria en su rostro. ¿No es un poco pronto? No lo sé, dijo Takashi con una sonrisa amarga, sacudiendo la cabeza. Lo que Silas ha demostrado es demasiado monstruoso. Simplemente no podemos predecir su camino. Ahora solo podemos intentarlo. Te llamé hoy solo para avisarte. Si Silas realmente logra dominarlo, y si luego los veteranos de la liga nos culpan, no debes, lo sé. El profesor Oak asintió, con expresión seria. Me pondré en contacto con mis viejos inmediatamente.
Les garantizo que todos se calmarán. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 16. Capítulo 16. Tiranitar 1 hora después. Oficina de Tecnología Pokémon. Justo cuando Silas comenzaba a impacientarse, Takashi finalmente regresó. Había un atisbo de agotamiento en el rostro de Takashi, lo que llevó a Silas a levantar una ceja y preguntar con una sonrisa burlancia: «Viejo, no te habrás ido a hacer algo que corrompería la moral pública, ¿verdad? En serio, a tu edad, necesitas conocer tus límites. Con los riñones débiles y la espalda dolorida, podrías acabar postrado en cama». PFFT, Takashi acababa de sentarse y tomar un sorbo de té cuando Silas habló, lo que le hizo escupirlo sorprendido. Entonces, resoplando furioso, espetó: «Tonterías. Soy fuerte como el acero. Podría ir 7 veces en una noche sin sudar. ¿Para qué te digo esto? Estaba haciendo negocios. ¿Por qué clase de persona me tomas?» «Un viejo pervertido y pervertido», respondió Silas claramente. En realidad, no era culpa de Silas preguntar. Dentro de la liga, Takashi era conocido por ser uno de los 2 infames viejos verdes. El otro era Blaine. La única diferencia real: Blaine no era exigente. Siempre que fuera una mujer y no fuera demasiado fea, estaba satisfecho. Takashi solo buscaba chicas jóvenes y guapas, pero siempre dispuestas. Tonterías. Takashi se puso de pie de un salto, furioso. Con aire de superioridad moral, declaró: «Yo, Takashi, he vivido mi vida con integridad. Jamás me he rebajado a asuntos turbios. ¿Y aquí estás tú, manchando mi buen nombre?» Indignante. Suficiente. Al ver a Takashi despotricar, Silas lo interrumpió antes de que pudiera seguir. «¿Por qué me has llamado?» «2 cosas». En cuanto Takashi fue al grano, su actitud se tornó seria. «Primero. Tu prometida vendrá a Kanto en un máximo de 2 meses. Se estará preparando para un próximo evento, y tú serás el encargado de darle la bienvenida». «Me niego», replicó Silas sin pensárselo 2 veces. Era muy consciente de su matrimonio concertado y de su supuesta prometida, pero viniendo del siglo XXI, nada le irritaba más que la idea de casarse. Ni siquiera sabía su nombre, así que las posibilidades de que siguiera el juego eran nulas. «¿Seguro que no quieres?», preguntó Takashi, con una sonrisa pícara en los labios. «¿Sabes siquiera quién es?» «¿Importa?», respondió Silas. Takashi dejó el tema de lado y pasó al siguiente punto. «Segundo. Ya que estás de viaje, me parece bien que, como anciano, te dé un pequeño obsequio. Me gustaría despedirte con un Pokémon. ¿Qué te parece? ¿Ninetales?». Silas se animó de inmediato. Llevaba siglos echándole el ojo al Ninetales de Takashi. Ese Ninetales llevaba años en la cima del alto mando, con habilidades excepcionalmente sólidas. Si Takashi se lo entregaba, tendría otro Pokémon de clase campeón en un abrir y cerrar de ojos. «Sigue soñando». Takashi descartó la idea con una sola palabra, y luego refunfuñó: «Ninetales lleva décadas conmigo. Es prácticamente de la familia. ¿Enviarlo contigo a una vida de gira? Tendría que estar loco». PFFT. Silas miró a Takashi con desdén. La emoción se desvaneció por completo. «Si no es Ninetales, ¿qué más tienes de bueno? Y aunque tengas algo, seamos realistas, probablemente sea algo que te dio mi abuelo». «Tiranitar». Sin inmutarse por el sarcasmo de Silas, Takashi pronunció el nombre con calma, y esas 3 palabras hicieron que los ojos de Silas se abrieran de par en par. Tiranitar. Un Pokémon pseudo legendario. Destinado al máximo poder de los 4 élite. Normalmente, estos Pokémon solo viven cerca del Monte Plata. Silas había pensado en criar un Larvitar desde cero, pero el coste era demasiado alto. Además, no quería seguir molestando al profesor Oak, así que descartó la idea. Al ver la mirada atónita de Silas, Takashi sonrió para sí mismo, pero mantuvo la cara seria. «Resulta que tengo un Tiranitar bastante bueno. Sus habilidades son sólidas. ¿Te interesa?». «Lo soy». Silas asintió al instante. «Pide amablemente». «Muérdeme», replicó Silas sin dudarlo. «Pequeño». Takashi, furioso, señaló a Silas con el dedo. «¿No temes que me lo quede? Oh, por favor». Silas lo miró con desprecio. «Ya decidiste dármelo, te lo pida o no. Y si quieres que te lo ruegue, al menos pórtate como un anciano». HMPH se burló Takashi, visiblemente disgustado. «Te lo daré, pero solo si logras su aprobación. Si no logras su aceptación, no puedo dártelo». «Bien». Silas ni se inmutó. Conseguir su aprobación solo significa una batalla, ¿no?
Con un Charizard de clase campeón de mi lado, no veo cómo un Tiranitar podría rechazarme. Sígueme. Al ver a Silas tan despreocupado, Takashi se permitió una sonrisa maliciosa. Pokémon Tech, base de la montaña trasera. Takashi señaló la cima de una montaña cercana. Ese Tiranitar vive ahí arriba. Anda, sube tú mismo. Silas parecía desconcertado. ¿No vienes? No me importa, gritó Takashi por encima del hombro, mientras regresaba a la academia. Ya le dije a Tiranitar. Si lo vences, o te ganas su respeto, te seguirá solo. ¿Sí? ¿Ganar su respeto? La elección de palabras de Takashi hizo que Silas frunciera el ceño. Ya le había admitido a Takashi que su Charizard era de clase campeón, pero Takashi seguía hablando como si hubiera algo de qué preocuparse. Claramente tenía que haber una trampa. Pero Silas siempre había creído en resolver los problemas con la fuerza bruta. Pronto lo sabría. Así que simplemente se dirigió a la montaña, media hora después. Silas finalmente entendió por qué Takashi había dicho lo que dijo. Y sintió ganas de maldecir. Porque había encontrado el supuesto Tiranitar bastante bueno de Takashi. Era al menos 3 veces más alto que un Tiranitar normal y, a juzgar por su apariencia, al menos 5 veces más pesado. Fácilmente unos 1000 kilogramos. ¿Cómo fue que esto fue simplemente bastante bueno? Obviamente este era un Pokémon de nivel campeón, ¿no? Silas miró con incredulidad al Tiranitar que tenía frente a él, despotricando mentalmente sin parar, 5 palabras resonando en su mente. Guardián de Kanto. 1 comentario. Votar capítulo 17. Capítulo 17. Batalla de campeones de Deidad Guardiana de Kanto. Es más que un título. Es un honor. Cada región tiene un título así, pero conseguirlo es increíblemente difícil. Solo los Pokémon con un poder que alcanza la cima del nivel de campeón pueden recibirlo, y alcanzar esa cima no es nada fácil. Estos Pokémon han sobrevivido al paso del tiempo, a innumerables batallas a vida o muerte y al meticuloso cultivo y apoyo de la propia Liga Pokémon. Estos Pokémon casi siempre están en manos de los veteranos más antiguos y respetados de la liga. Silas pudo reconocer a este Tiranitar como una deidad guardiana de Kanto gracias a su abuelo, el profesor Oak, quien tenía uno igual. Aún así, nunca esperó que Takashi tuviera un Pokémon así, ni que estuviera dispuesto a transmitirlo. Niño. Silas aún se tambaleaba por la incredulidad cuando Tiranitar habló, con una voz profunda, firme y llena de autoridad. ¿Estás aquí porque deseas reclamar mi poder? Silas no respondió de inmediato. En cambio, dudó, mirando a Tiranitar con recelo. Siendo sinceros, un Pokémon digno de ser llamado deidad guardiana de Kanto estaría entre los mejores, incluso en el nivel de campeón. ¿Cómo no iba a haberse tentado? Pero ahí radicaba el problema. Los Pokémon con ese título siempre fueron 100% leales a la liga. Si su propia relación con la liga se deteriorara alguna vez, ¿seguiría este Tiranitar siguiéndolo? No te preocupes. Como si percibiera la duda de Silas, la voz de Tiranitar permaneció serena. Si te ganas mi reconocimiento, serás mi entrenador, y quien se interponga en tu camino lo convierte en mi enemigo. Lucharé por ti hasta la muerte. Al oír esas palabras, la vacilación de Silas se desvaneció. Charizard. Charizard tilde ante la llamada de Silas, la Master Ball que llevaba en la cintura se abrió de golpe, liberando un rayo de luz blanca. Charizard apareció, irradiando su imponente presencia, y lanzó un rugido feroz hacia Tiranitar. Como un auténtico Pokémon campeón, la Master Ball ya no podía suprimir la percepción de Charizard ni atarla de ninguna manera. Ahora simplemente servía como contenedor. Charizard estaba al tanto de todo lo que ocurría afuera. Campeón. Exclamó Tiranitar, y luego negó con la cabeza. Sus perezosos ojos verdes se oscurecieron con intensidad. No, más bien un campeón de alto nivel. Sin reservas. Gritó Silas con voz aguda. Alza el vuelo y recíbelo con la promesa de fuego. Charizard. Charizard respondió, batiendo sus enormes alas y elevándose por los aires. Una columna de fuego cayó desde arriba. Pero esta promesa de fuego no se parecía en nada a la que había usado contra Gary ayer. Esta vez, las llamas eran más potentes, los colores más intensos y la intensidad les daba escalofríos. HMPH. Tiranitar resopló. Apretó el puño derecho y un rayo de luz amarilla terrosa se concentró allí. Luego, atacó hacia arriba, directo al fuego que descendía. La luz amarilla salió disparada de la mano de Tiranitar y se elevó hacia el cielo para encontrarse con el fuego en el aire. ¡Bum! Los dos movimientos chocaron, detonando una explosión. Explosión de enfoque.
una explosión de enfoque infundida con el poder de la tierra. Silas reconoció instantáneamente el movimiento de Tiranitar. Pero el enfrentamiento no había terminado. Tiranitar no esperó a que Silas le diera una orden a Charizard. Con una velocidad aterradora, un hiperrayo morado oscuro se concentró en su boca y se lanzó directo hacia Charizard. «Esquívalo». Al ver la explosión, Silas gritó inmediatamente la orden. Con un fuerte silbido, Charizard se giró justo a tiempo, evitando por poco el ataque. El hiperrayo falló, pero aún así, destrozó las nubes detrás de Charizard y dejó el cielo a kilómetros de distancia despejado y vacío. Trago. Mirando el cielo despejado por donde había pasado el ataque de Tiranitar, Silas tragó saliva con dificultad. Esta era su primera batalla real contra un campeón. Ni siquiera estaba seguro de si Charizard sobreviviría a un golpe tan directo. Pero para su sorpresa, el ataque de Tiranitar aún no había terminado. Swoosh. 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 Tiranitar se había convertido en una batería de artillería. Los hiperrayos disparaban en rápida sucesión, como una lluvia interminable de cañonazos, todos dirigidos sin piedad hacia Charizard. La descarga era tan densa que Silas apenas tuvo tiempo de reaccionar, obligando a Charizard a concentrarse únicamente en esquivar, sin posibilidad alguna de contraatacar. En un instante, el ritmo del combate cambió por completo. Tiranitar tenía el control total. Al ver a Charizard obligado a ponerse a la defensiva, los ojos de Silas brillaron de ansiedad. Sabía que si no conseguía salir de ese punto muerto, Charizard estaba destinado a perder. Así que dio una orden rápida. Blaze. Indignación. Patrón de vuelo de 180 grados. Contraataca con furia de dragón. En plena evasión, Charizard se lanzó bruscamente hacia abajo, escapando rápidamente de la zona de ataque. En ese mismo instante, las llamas negras de su cola se hicieron más grandes, y un destello carmesí brilló en sus ojos. Rugido. Con un grito furioso, Charizard regresó al cielo usando una trayectoria de vuelo en forma de U y lanzó una llamarada de fuego negro contra Tiranitar con toda la fuerza de la furia del dragón. Impresionante. Usas indignación y llamarada para potenciar tus movimientos y alcanzar temporalmente la cima del poder de campeón. Al ver la furia del dragón acercándose, los ojos de Tiranitar brillaron de aprobación. Sin dudarlo, contraatacó con un hiperrayo violeta oscuro desde sus fauces abiertas, igualando a la furia del dragón golpe por golpe. Auge. Los dos ataques titánicos chocaron, provocando una explosión que sacudió los cielos. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 18. Capítulo 18. Batalla loca la montaña trasera. Los ataques de Charizard caían como una tormenta torrencial. Hiperrayos, furia dragón, sobrecalentamiento y más, llovían furiosamente hacia Tiranitar. Tiranitar, por su parte, contraatacó con todas sus habilidades, igualando la embestida y contraatacando. Ninguno de los dos bandos pudo tomar la delantera. La batalla llegó rápidamente a un punto muerto. Al ver esto, un destello de ansiedad cruzó los ojos de Silas una vez más. Después de todo, Charizard solo se defendía contra Tiranitar gracias a su habilidad llamarada y su movimiento enfado. Ambos eran poderes extraordinarios, pero en última instancia, potenciaciones externas, lo que significaba que tenían límites y un coste exorbitante. Cuando ese período se cerrara, las habilidades de Charizard volverían al nivel normal de un campeón alto. Y entonces, Tiranitar dominaría, y esos mismos costes de llamarada e enfado podrían obligar a Charizard a derrumbarse sin recibir otro golpe. Tras un momento de vacilación, Silas hizo su llamado. Le gritó a Charizard en el cielo. Garra de dragón. Charizard. Charizard soltó un rugido furioso. De su garra derecha emanaba luz, y llamas negras cubrían sus garras. Con un poderoso aleteo, se lanzó directamente hacia Tiranitar. Combate cuerpo a cuerpo. La voz profunda y resonante de Tiranitar delató su sorpresa. Luego, la emoción brilló en sus ojos verdes. Desde que se convirtió en la deidad guardiana de Kanto, ningún Pokémon ni entrenador se había atrevido a desafiar a Tiranitar en un combate cuerpo a cuerpo. En las raras ocasiones en que alguno lo intentaba, ni siquiera llegaba a tocarlo. Su coraje ya estaba reducido a cenizas ante el poder aplastante de Tiranitar. Después de tanto tiempo, enfrentarse de nuevo a semejante desafío, ¿cómo no iba a emocionarse Tiranitar? Emocionado o no, eso no significa que sería fácil.
Mientras Charizard se acercaba, Tiranitar apretó su puño derecho, una ola de energía marrón lo envolvió y, casi como si jugara limpio, gritó en voz alta. Veamos, ¿ganará tu garra de dragón o mi mega puño? HMPH. Silas simplemente resopló con frialdad, con un brillo salvaje en sus ojos oscuros. Al acercarse Charizard, Silas dio la orden. A por ello. Rugido. Charizard lanzó un grito ensordecedor. Un rugido de batalla dirigido a Silas y un desafío directo a Tiranitar. Y luego, garra y puño se encontraron. O mejor dicho, se rasparon uno al lado del otro. El enfrentamiento entre Mega Puño y Garra de Dragón que Tiranitar había imaginado nunca ocurrió. En cambio, Mega Puño impactó de lleno en el vientre de Charizard, abriéndole un agujero sangriento que lo hizo aullar de dolor. Al sentir su puño atravesando el abdomen de Charizard, Tiranitar percibió al instante una oleada de peligro. Quiso retirarse, prepararse para cualquier contraataque que se avecinara. Pero ya era demasiado tarde. El brazo izquierdo de Charizard estaba firmemente aferrado al derecho de Tiranitar, y su garra derecha clavó garra de dragón directamente en el cuerpo de Tiranitar. Maníaco. En el momento en que Tiranitar se dio cuenta de que Silas y Charizard estaban peleando con sus vidas en juego, golpe por golpe, maldijo por dentro, y de inmediato levantó su brazo izquierdo para bloquear el ataque entrante. Con un sonido enfermizo, la garra derecha de Charizard, tan afilada como cualquier espada, atravesó la mano izquierda de Tiranitar, la atravesó brutalmente y se hundió profundamente en el abdomen de Tiranitar. Tiranitar. Esta vez fue el turno de Tiranitar de gritar de agonía. Al ver esto, los ojos de Silas se iluminaron y gritó una orden. Arde. Garra de fuego. Esas simples palabras fueron todo lo que Charizard necesitó. Al instante, la garra izquierda que sujetaba el brazo derecho de Tiranitar estalló en llamas negras, extendiéndose sobre ambos luchadores y envolviéndolos por completo. La pata derecha de Charizard se cerró en un puño, con un brillo espeluznante de blanco y negro crepitando mientras golpeaba una y otra vez a Tiranitar. Estallido. 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 ¡Bam! Cada golpe impactaba con una fuerza brutal, salpicando sangre por todas partes. El cuerpo de Tiranitar estaba plagado de heridas. Toda la cima de la montaña estaba empapada de sangre cuando Charizard finalmente se detuvo. Rugido. Charizard arrancó su garra de la forma maltrecha de Tiranitar y dejó escapar un rugido resonante, proclamando su victoria para que todos la escucharan. ¿Se acabó? Por un breve instante, Silas se relajó. Fue entonces cuando oyó una voz tranquila y escalofriante que le hizo palidecer el rostro. Tiranitar, con un tono casi despreocupado. No está mal. Hacía siglos que no me herían así. Pero, ¿no es injusto que solo yo sufra los golpes? Monstruo. El rostro de Silas cambió al instante. Gritó. Alza el vuelo. Rugido y Charizard lo oyó e inmediatamente intentó elevarse. Pero ni siquiera superó 1 metro. La mano de Tiranitar se aferró a su cola, tirando de Charizard hacia abajo. Entonces, la garra izquierda de Tiranitar atravesó la cara de Charizard, provocando otro rugido de dolor. Defiéndete. Silas ladró una sola palabra. Si escapar era imposible, solo quedaba ver quién resistía más. Rugido. Charizard ya tenía un ojo hinchado y cerrado, pero lanzó otro grito de guerra y volvió a atacar a Tiranitar con su garra de fuego. ¡Bam! Tiranitar no esquivó. Contraatacó con una salvaje garra oscura dirigida directamente a Charizard. Charizard. Tiranitar. Charizard. Tiranitar. Y así, en lo alto de aquella montaña solitaria, Charizard y Tiranitar libraron una guerra pura y desenfrenada. Un espectáculo de violencia cruda, sin pretensiones ni piedad. Abandonó toda estrategia y defensa. Cada uno estaba consumido por la necesidad de herir al otro, no con técnica ni control, sino con pura voluntad, agallas y quizás locura. La sangre tiñó rápidamente de rojo toda la cima. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 19. Capítulo 19. Recuperación Centro Pokémon de Pokémon Tech. Como Pokémon Tech fue reconocido por la Liga Índigo, naturalmente tenía su propio centro Pokémon en el campus. Cuando Silas irrumpió en el centro Pokémon cubierto de sangre, casi le provoca un infarto a la enfermera Joy.
Pero antes de que pudiera expresar su preocupación, Silas corrió al mostrador y le puso 2 Master Balls en las manos, diciéndole con urgencia: Enfermera Joy, por favor, cura a mis 2 Pokémon inmediatamente. Por supuesto. La expresión de la enfermera Joy se tornó seria al instante. Si incluso el entrenador estaba tan malherido, ¿cuánto peor estaría su Pokémon? Respondió de inmediato. Les haré un chequeo a ambos Pokémon ahora mismo, y luego, no hace falta un chequeo, interrumpió Silas apresuradamente. Charizard tiene el ojo derecho gravemente herido, su ala derecha ya no puede volar y tiene 27 heridas. En cuanto a Tiranitar, las púas de su espalda y cabeza están completamente rotas y tiene 53 heridas. Vaya. La enfermera Joy respiró hondo y luego me miró con preocupación, como si se disculpara. Señor, si sus Pokémon están tan malheridos, el centro no puede cubrir el tratamiento gratis. Las medicinas son demasiado caras, así que tendrá que, cárgalo. Silas le entregó su tarjeta bancaria negra sin dudarlo, y luego pronunció estas palabras con cuidado. Solo quiero la mejor medicina y la mejor sala de recuperación para ambos. Mientras les brindes la mejor atención, el dinero no es problema. Entendido. La enfermera Joy asintió, tomó la tarjeta bancaria negra y las 2 Master Balls y se alejó apresuradamente de la recepción. En cuanto la enfermera Joy se fue, Silas finalmente bajó la guardia. Se desplomó en el suelo, con una sonrisa tonta dibujándose en su rostro. El botín de esa batalla fue enorme, tan enorme que apenas podía procesarlo. Primero, había ganado a Tiranitar. Segundo, después de derrotar a Tiranitar, el sistema lo recompensó con un cristal de fuego de primer nivel. El poder de Tiranitar era innegable. Con él en su equipo, la fuerza general de Silas se había disparado. Pero lo que realmente lo llenaba de alegría era ese cristal de fuego de grado superior, porque con él, Silas estaba seguro de que Charizard alcanzaría la cima del poder de campeón. 2 Pokémon en la cima del rango de campeón, todos a la vez, ¿cómo no iba a estar extasiado? Mientras Silas sonreía para sí mismo, Takashi y Sucie llegaron. ¡Ah! Exclamó Sucie al ver a Silas, ensangrentado y sentado en el suelo. Corrió hacia él, ya preocupándose por él. ¿Qué te pasó? ¿Tienes alguna herida grave? ¿Debería llevarte al hospital? No hace falta. Silas se recompuso y sonrió suavemente. Son solo heridas leves, no te preocupes. ¿Leve? Sucie ni siquiera se dignaría a responder. Se dio la vuelta y se adentró en el centro. Te voy a traer yodo y vendas. Con tantas heridas, ni se te ocurra decir leve. En cuanto Sucie se marchó a toda prisa, Takashi se sentó junto a Silas, observándolo con curiosidad. ¿Así que lo hiciste, chico? ¿Lo estás pensando mejor? Silas arqueó una ceja. No, no es eso. Takashi negó con la cabeza, poniéndose serio. Que lo hayas conseguido es la mejor noticia. Significa que tendrás más posibilidades si alguna vez aspiras al título de campeón. Aún así, debo admitir que nunca pensé que lo lograrías tan pronto. Pensé que te llevaría al menos otros 10 años. Sí, asintió Silas, con la voz aún llena de ansiedad. Si no hubiera realizado ese ataque sorpresa, me habría llevado mucho más tiempo derribar a Tiranitar. Esa victoria fue increíblemente rendida. Nani. Takashi abrió los ojos de par en par, incrédulo. ¿De verdad derrotaste a Tiranitar? ¿Tu Charizard venció a Tiranitar? Tuve suerte, respondió Silas con sinceridad. Logré hacerlo con Blaze y Outrage, pero apenas fue suficiente. Monstruo. Takashi no podía pensar en otra palabra para Silas ahora. Silas afirmó que fue suerte, pero la suerte era solo otra parte del poder de un entrenador. Si Silas salía victorioso, era prueba de su fuerza infernal. Silas, dijo Takashi, mirándolo con genuina preocupación, ¿cuándo planeas apuntar a ese lugar? No lo sé. Silas negó levemente con la cabeza. Al principio había querido esperar 3 años, pero ahora, con Tiranitar, tenía los recursos para probar ideas realmente locas. Si su plan más descabellado funcionaba, el día que terminara la Liga de Kanto este año podría ser el día en que se alzara como campeón. No hay necesidad de apresurarse, dijo Takashi. Para él, Silas aún parecía un poco inseguro, así que lo tranquilizó. Aún eres joven. Tómate unos años más para perfeccionarte y actúa cuando estés listo. Los viejos aún estamos aquí, y podemos mantener las tormentas alejadas de tu camino por un tiempo más. Bien. Silas sonrió levemente, con la boca curvada hacia arriba. Entonces contaré con ustedes, veteranos, unos años más. Deambularé, me divertiré, y cuando me canse, volveré y aspiraré al trono del campeón.
No digas eso. Takashi se quedó atónito. Solo bromeaba. De verdad, no podemos resistir mucho más. La próxima generación de la liga depende de ustedes, los jóvenes entrenadores. TCH. Silas le lanzó una mirada burlona a Takashi. ¿No sonabas muy noble hace un minuto? Eso fue solo para que no te estresaras. Está bien, dijo Silas con una sonrisa. No te garantizo nada, pero 3 años como máximo. ¿Trato hecho? Trato hecho. Takashi asintió. Pero, comentario cero comentarios. Votar capítulo 20. Liga Índigo en crisis. Cayó la noche. Las estrellas brillaban con intensidad en el cielo, y la luna proyectaba una luz tenue y gélida sobre el mundo, cubriendo la tierra con un resplandor plateado. En esta noche apacible, una noticia explosiva se propagaba con furia en la Liga Índigo, sacudiendo a las altas esferas e incitando a la habitualmente reservada cúpula a entrar en acción. El mensaje decía: Tiranitar, la deidad guardiana de Kanto, estacionada en la Academia Noble Pokémon, fue derrotada y capturada hoy. El entrenador que logró esta hazaña es Silas Oak. Silas Roble. Por supuesto, los líderes de la liga conocían bien ese nombre. Era el heredero de la tercera generación de la familia Oak, y ampliamente considerado como el aspirante más prometedor a convertirse en el primer campeón local de la Liga Índigo. Si esto hubiera sucedido unos años después, tal vez no se habrían quedado tan atónitos, pero el hecho de que ocurriera ahora fue suficiente para dejar a todos atónitos. Después de todo, Silas solo tenía 10 años. Derrotar y capturar a Tiranitar, la deidad guardiana de Kanto, a esa edad significaba que ahora poseía 2 Pokémon en la cima del poder de campeón. Entrenadores con un potencial tan monstruoso eran, si no únicos en la historia, absolutamente sin precedentes, e incluso entre los campeones regionales, no sería el más débil. Es cierto que quien se corona campeón debe tener Pokémon de nivel campeón, pero eso no significa que todo el equipo del campeón sea de nivel campeón. Por ejemplo, Wayace de Oen. Incluso tras ascender a campeón, solo 2 de sus Pokémon alcanzaron el nivel campeón. Los otros 4 estaban en la cima del alto mando. Un campeón como Wayace ciertamente no era el más débil entre los campeones, entonces, ¿qué tan fuerte era Silas, quien ahora tenía 2 en la cima absoluta? Más allá del asombro, la noticia también sembró miedo. Silas era aún muy joven. La impulsividad de la juventud, el orgullo y la imprudencia podían fácilmente llevar a decisiones precipitadas. Si Silas fuera un miembro más del clan Oak, no habría motivo de preocupación. Pero si alguien con 2 Pokémon en la cima del poder de campeón se portaba mal, ¿podría alguien contener las consecuencias? Había más. El papel de la deidad guardiana de Kanto no era solo defender Kanto. También equilibraba los intereses de las principales familias de la liga. Tradicionalmente, cada familia no controlaba más de un Pokémon de este tipo. La familia Oak siempre había tenido uno. Ahora Silas tenía otro, rompiendo el equilibrio. ¿Pero qué significa romper ese equilibrio? Significa que algunas familias prosperarán, mientras que otras decaerán. Comienza una nueva reorganización, todo el panorama está a punto de cambiar, y así, tras bambalinas, comenzaron a surgir todo tipo de cálculos e intrigas. Sala de conferencias Elite Four. Aquí era donde la élite cuarta de Kanto se reunía para discutir asuntos importantes. En ese momento, Lorelei, Bruno, Agatha y Lance estaban presentes, junto con el padre de Silas, Shinge Oak. Todos, Lance fue el primero en hablar, su tono brusco, todos conocen a Silas. ¿Qué piensan? Bien hecho, intervino Bruno primero, con una sonrisa astuta que le quebraba el rostro. Derrotar a la deidad guardiana de Kanto ya, el día en que nuestra región tenga su propio campeón está cerca. No sé ustedes, pero si hay una votación de la liga, mi voto siempre apoyará lo que favorezca a ese chico. De acuerdo, añadió Lorelei, ajustándose las gafas. Silas quizás sea un poco joven, con mucho que aprender sobre la gente y la política, pero no se puede ignorar su potencial. Precisamente por eso no podemos dejar que ningún parásito de la liga se entrometa en esto. HMPH. Agatha soltó una risa escalofriante, con voz fría y autoritaria. Puede que Silas sea joven, pero sigue siendo mi ahijado. Da igual que haya ganado la deidad guardiana de Kanto por méritos propios. Aunque la haya reclamado por su influencia, ¿y qué? A cualquiera que se atreva a quejarse en la reunión de la liga, le echaré yo mismo. Las palabras de Agatha eran imperiosas, absolutamente inigualables en fuerza. Sin embargo, nadie de los presentes pensó que estuviera fanfarroneando. En términos de poder, era la más fuerte de la élite 4 de Kanto.
De no ser por su avanzada edad mucho más allá de la jubilación, el profesor Oak y los demás ni siquiera necesitarían a Silas para convertirse en campeón. Agatha habría reclamado el puesto ella misma. Se había ganado todo el derecho a hablar así. Gracias. Con la élite de los 4 de Kanto unida tras Silas, Shingen finalmente rompió su silencio. Gracias a todos por su ayuda. Si alguna vez necesitan algún favor en el futuro, la familia Oak no se negará. Tonterías, replicó Agatha con frialdad, sin hacerle ningún caso a Shingen. Solo estoy ayudando a mi ahijado. No metas a la familia Oak en esto. Dentro del laboratorio del profesor Oak, el profesor Oak estaba sentado frente a 8 pantallas de computadora. En cada una de ellas aparecía el rostro de un hombre mayor. Oak. Gritó el primer anciano en cuanto vio al profesor Oak, apenas conteniéndose. ¿Está comprometido tu nieto? Tengo una nieta hermosa y elegante. Organicemos un matrimonio. Aunque ya tenga pareja, mi nieta puede ser la segunda esposa. Olvídalo, intervino el tercer anciano, dirigiéndose directamente al profesor Oak. No escuches a Valerius y sus tonterías. Su nieta es una reina de hielo donde las haya. Alguien incluso la llamó la reina de los tipos psíquicos. Si va a haber una alianza matrimonial, debería ser conmigo. Tengo una sobrina nieta. Caderas anchas, súper fértil, llena de vida, guapa y una cuidadora nata. Sería perfecta, primera o segunda esposa, tú eliges. ¿Qué? Explotó el anciano. Tu supuesta sobrina nieta no tiene nada de especial. Mi familia Blackthorn, de acuerdo, basta. Al ver que los dos hombres estaban a punto de empezar una pelea, el profesor Oak intervino con calma, con una sonrisa amable en el rostro. Si alguien quiere hablar de una alianza matrimonial, está bien, pero primero hablemos de los términos. Comentario 1. Votar capítulo 21. Capítulo 21. Giselle se une al equipo 3 días después. Silas emprendió otro viaje. Pero esta vez, tanto su alineación de Pokémon como el plantel de sus compañeros de viaje habían crecido en uno. En cuanto al Pokémon, era Tiranitar, por supuesto. Con el apoyo del alto mando y el profesor Oak, ninguno de los altos mandos, resentidos por la toma de posesión de Tiranitar por parte de Silas, pudo causar problemas. No tuvieron más remedio que aceptar lo que, para ellos, era un hecho desagradable. En cuanto a la compañera de viaje, esta vez era una chica llamada Giselle. Giselle era la nieta de Takashi y también amiga de la infancia de Silas. Se conocían desde pequeños. Así que cuando Takashi sugirió que Silas llevara a Giselle a ver mundo, Silas no dudó en aceptar. Después de todo, fue gracias a Takashi que pudo atrapar a Tiranitar. ¿Cómo podía negarse? Suzie, por su parte, tenía aún menos objeción a que Giselle se uniera. Como Silas no era muy hablador, la mayor parte del tiempo su equipo estaba bastante tranquilo. Si alguien podía animar el ambiente, ¿no sería una buena noticia? Silas. Poco después de partir, Giselle intervino, sin poder contener la curiosidad. ¿A dónde vamos ahora? ¿Esa ciudad Vermellón? Si es así, ¿podemos quedarnos allí un rato? En unos días zarpa un crucero de lujo llamado SS Anne. Mi abuelo me dio billetes, quizás podríamos subir juntos. ¿El SS Anne? Exclamó Suzie sorprendida, volviéndose hacia Giselle. ¿Te refieres al barco más lujoso de Kanto, que hará su viaje inaugural la semana que viene? Ese es. Giselle asintió. Durante los últimos días, había visto a Suzie masajeando al Pikachu de Silas y se dio cuenta de que Suzie debía ser su criadora, así que no se atrevió a hacerse la consentida. Sonriéndole dulcemente, continuó. No sé qué tan lujoso sea, pero sin duda es el SS Anne. Suzie, ¿puedes ayudarme a convencer a Silas? Lo pasaríamos genial. Podemos. Suzie ni siquiera tuvo la oportunidad de negarse antes de que Silas respondiera por ella. Sabía perfectamente que el SS Anne era una trampa, condenado a hundirse en el fondo del mar. Pero con Giselle ansiosa y Suzie claramente tentada, no tenía ninguna razón para negarse. Y lo más importante, tenía plena confianza en sí mismo y en sus Pokémon. Sin importar la situación, podía mantener a las dos chicas a salvo. Impresionante. Al obtener la respuesta que quería, Giselle vitoreó y luego se volvió emocionada hacia Suzie. Suzie, cuando lleguemos a Ciudad Vermellón, ¿quieres ir a la tienda de ropa conmigo? Claro, asintió Suzie y en poco tiempo los dos estaban charlando. Mientras las chicas conversaban, Silas miró a Pikachu con los ojos entrecerrados, reflexionando sobre sus planes para el desarrollo de su actual trío de Pokémon. Primero fue Pikachu, ahora mismo el más débil de su equipo, pero también el que mejoraba más rápido.
En tan solo un mes, Pikachu había pasado de ser un personaje común a uno de élite. A este ritmo, para cuando llegara la meseta índigo, Pikachu sin duda alcanzaría el alto mando. En segundo lugar estaba Tiranitar, sin duda el más fuerte. Había alcanzado la cima del poder de campeón, y su dominio del elemento tierra era insuperable. Si Silas quería que Tiranitar se potenciara aún más, solo tenía dos opciones. O bien darle una gran cantidad de cristales de roca de primera calidad, lo cual no era realista. Entonces Silas estaba considerando el otro camino. Despertar un segundo elemento para Tiranitar, el elemento oscuro. Si bien es cierto que ningún Pokémon en la historia ha despertado un segundo elemento, esto se debe simplemente a que incluso desbloquear un primer poder elemental requiere suerte y oportunidad. Para los pocos que lo hacen, investigar su nuevo poder ya es un trabajo de tiempo completo, así que ¿quién podría dedicarse a un segundo? Sin sus cristales como palanca, Silas ni siquiera soñaría con intentarlo. El verdadero dolor de cabeza, sin embargo, fue Charizard. Normalmente, Charizard es de tipo fuego y volador. Pero su Charizard era de tipo fuego, volador y dragón. En circunstancias normales, Silas se centraría solo en el avance del tipo fuego. Ahora, sin embargo, Charizard había consumido un cristal de fuego de primera calidad y había caído en un sueño profundo. Silas estaba convencido de que, al despertar, Charizard alcanzaría la cima del poder de campeón. Lo que significaba que era hora de planificar con prudencia su siguiente elemento. Durante los últimos días, Silas había utilizado los registros de la liga para obtener una comprensión general de los elementales volador y dragón. El elemento volador, a veces conocido como elemento velocidad, convertiría a Charizard en el volador más rápido, incluso por debajo de los Pokémon legendarios. El elemento dragón, en cambio, amplifica enormemente la potencia de sus movimientos, y si Charizard lo dominara, podría competir de igual a igual con los legendarios. Debido a que ambas opciones eran tan poderosas, Silas simplemente no podía decidir. Silas. Mientras dudaba, la voz de Giselle lo llamó. Se acercó a él, le tiró de la manga y señaló hacia adelante. Mira eso. Silas siguió su dedo y casi escupió sangre. Lo que vio fue un edificio con un enorme cartel junto a él que decía 97 victorias consecutivas. No fue el número de victorias lo que lo atrapó. Si mal no recordaba, este récord pertenecía a un tipo llamado Ash en el anime original. La verdadera razón por la que sentía ganas de toser sangre era simple. Con ese cartel aún en pie, significaba que Ash aún no había aparecido. Lo que significaba que sus propios planes tendrían que esperar. En lo profundo del bosque. Mientras Silas meditaba, Giselle sugirió junto a él. Silas, ¿por qué no vamos a echarle un vistazo? Su sugerencia lo sacó de sus pensamientos. Al ver a Giselle tan ansiosa, no pudo evitar sonreír con exasperación. Siempre le gustaba la emoción. Si cedía a sus caprichos, su tranquilo viaje pronto sería todo lo contrario. Sin siquiera pensarlo, se negó. No. Giselle frunció el ceño. ¿No quieres ver qué tipo de Pokémon está usando? No, negó Silas con la cabeza. Si no supiera que usaba Ash, quizá le daría curiosidad, pero ya lo sabía. Ya fuera un Sandshrew o incluso un Sandslash, nada aquí resistiría un solo golpe de ninguno de sus Pokémon. Sin nada desafiante en la batalla, ¿para qué molestarse? Tú, dijo Giselle, poniendo los ojos en blanco mientras ponía las manos en las caderas. Aunque no te interese, deberías pensar en Sucie y en mí. ¿Qué tal si nos dejas saciar nuestra curiosidad? ¿Sucie? Silas sonrió. Vamos, está claro que es solo idea tuya. ¿Por qué no le preguntas a Sucie a ver qué opina? HMPH. Respondió Giselle. Bien, preguntemos. Ella inmediatamente se giró y miró suplicante a Sucie. Sucie, tú también tienes algo de curiosidad, ¿no? Sí. Sucie le dedicó una sonrisa alentadora y luego se volvió hacia Silas. Me gustaría echar un vistazo. ¿Nos lo puedes enseñar? Claro. Por el bien de Sucie, Silas asintió sin dudarlo. Después de todo, Silas le debía demasiado a Sucie. Desde el principio, ella había apoyado todas sus decisiones sin quejarse, sin pedirle nada a cambio. Mientras sus peticiones no violaran sus límites, él jamás la rechazaría. Sí. Ante el asentimiento de Silas, Giselle vitoreó y salió corriendo. Lo siento, se disculpó Sucie mientras caminaba con Silas. Siento haberte hecho perder el tiempo así. Está bien. Silas negó con la cabeza y respondió con una sonrisa amable. Pero no me pidas más disculpas.
Como eres mi criador, yo soy tu escudo, y ayudarnos mutuamente es natural, así que basta de disculpas, ¿entiendes? Esa sonrisa amable y ese tono autoritario hicieron que Sucie esbozara una rara sonrisa juguetona. Sí, sí, mi futuro campeón. Hola. Mientras charlaban, Giselle los saludó desde más adelante. Dense prisa. Su insistencia hizo que Silas y Sucie intercambiaran una sonrisa. Sucie respondió con cariño. Vale, vale, vamos. ¿Hay alguien aquí? Somos retadoras. Gritó Silas mientras guiaba a las dos chicas al interior del edificio. Apareció un niño de 12 o 13 años, al frente de un Sandreu. Le lanzó a Silas una mirada orgullosa. ¿Retadores? Parece que estoy cerca de mi objetivo de 100 victorias consecutivas. ¿100? Sucia y Giselle se quedaron boquiabiertas. Después de todo, sabían lo aterrador que era Silas. En todo el mundo, tal vez solo los antiguos campeones de la liga podían aspirar a derrotarlo. Sin embargo, allí estaba este chico, hablando con tanta fanfarronería, y las chicas se quedaron sin palabras. G. Silas simplemente sonrió, totalmente despreocupado, y simplemente preguntó. ¿Reglas? Las reglas de la competición son 1 contra 1. Mi Pokémon es Andrew. Pikachu tilde. En cuanto Tiranitar apareció en escena, Pikachu, que antes estaba descansando, se animó de inmediato y se preparó para la batalla. Pero antes de que Pikachu pudiera salir a la carga, la orden de Silas lo detuvo en seco. Tiranitar. Kachunk. Un destello blanco, y Tiranitar se quedó allí, con sus 7 metros de altura, ocupando la mitad del ring. Miró al Sandreu y luego se giró hacia Silas. Su voz grave y retumbante denotaba sorpresa. ¿Este es mi oponente? ¿Hay algún problema? Silas entrecerró los ojos ligeramente. No, dijo Tiranitar negando con la cabeza. Simplemente no esperaba que tuvieras esta afición. Tienes que estar bromeando. Esa frase hizo que el rostro de Silas se oscureciera, mientras Giselle y Sucie rieron en voz baja. Interpretaron su subtexto demasiado bien. Silas parecía disfrutar intimidando a los débiles. Sus risas ensombrecieron aún más el rostro de Silas. Lo cierto era que, en ese momento, solo tenía cristales eléctricos y de fuego, ni un solo cristal de roca. Usar conversiones para obtener más cristales sería un desperdicio enorme, así que Tiranitar era la única opción práctica. Hablando de Tiranitar, Ag y Sandreu, por el contrario, estaban pálidos por la sorpresa en el momento en que Tiranitar se materializó, obviamente muertos de miedo. Ese Sandreu, balbuceó Ag. No tengas miedo, ese Tiranitar es enorme, solo habla. Puedes ganar, sé que puedes. Sandreu, respondió Sandreu con un chillido, pero sus patas se quedaron pegadas. Aún así, Silas tenía que reconocerlo. Sandreu era tímido por naturaleza, y todos los Pokémon percibían la diferencia de poder, pero aún así no huyó. Esa era la prueba. Ag era un auténtico entrenador. Pero con elogios o sin ellos, la batalla tenía que comenzar. Tan pronto como empezaron los acontecimientos, Silas tomó la iniciativa. Terremoto. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 22. Capítulo 22. La petición del profesor Bill estallido. Levanta el pie y pisa fuerte. Tiranitar ejecutó ambas acciones con un solo movimiento fluido. Todo el anillo se sacudió violentamente, y bajo ese brutal temblor, una fuerza desgarradora lo hizo trizas. En una fracción de segundo, el polvo llenó el aire, e innumerables terrones y guijarros volaron en todas direcciones. El grupo de Silas no corría peligro. Si bien Terremoto suele ser un ataque masivo e incontrolable de 360 grados, su Tiranitar dominaba también el elemento roca que hacía tiempo que había transformado Terremoto en un ataque de área totalmente controlable. Además, el tamaño de Tiranitar significaba que todos los escombros que salían volando eran bloqueados por su propio cuerpo. Ag y Sandreu no tuvieron tanta suerte. Sandreu no solo era pequeño y frágil, sino que la intensa sacudida lo dejó mareado e incapacitado, ni hablar de que pudiera proteger a Ag de la lluvia de escombros. Incluso Giselle, que ya sabía lo poderoso que era Silas, no pudo evitar quedarse sin aliento al ver el polvo y el caos ante ella. ¡Qué fuerte! ¿De verdad que sí?, murmuró Sucie, aunque sus ojos delataban cierta preocupación. Pero, ¿no fue demasiado? ¿Está bien el chico? Estará bien, respondió Giselle con una sonrisa dulce y directa. Silas se contuvo. Si se hubiera esforzado al máximo, esto no solo sería un anillo destrozado, sino un derrumbe total. Y aunque pasara algo, no tiene nada que ver con nosotros. El chico se instaló aquí. Está preparado para las consecuencias.
Mientras Giselle y Sucia hablaban, el polvo se asentó. Ahora, todo el ring era un desastre, sin un solo punto intacto. Incluso la plataforma bajo los pies de Silas y Tiranitar estaba llena de grietas. Aj y Sandreu yacían despatarrado entre los escombros, Aj sentado, Sandreu tumbado, ambos cubiertos por una gruesa capa de polvo, con un aspecto lamentable. Ding. Felicidades, anfitrión, por derrotar al retador. Recibiste 100 cristales de roca, de baja calidad. El aviso del sistema sonó justo después. Al oírlo, Silas devolvió rápidamente a Tiranitar a su Master Ball, sacó un poco de spray curativo y vendas, las dejó caer a sus pies y se giró hacia Sucia y Giselle. Vamos. Está bien, asintió Giselle. ¿No vamos a ayudarlo? Sucia dudó, señalando al maltrecho Aj. ¿No te da un poco de frío irte? Para nada. Silas sonrió distendidamente y luego, con un gesto de la cabeza hacia Giselle, repitió su opinión. Si se atrevió a montar un ring aquí, estaba listo para lo que la pelea deparara. Así que lo que pase después no es asunto nuestro. Entendido. Sucia asintió y luego siguió a Silas. Esperar. Ni siquiera habían llegado a la puerta cuando oyeron la voz de Aj. No parecía ni enojado ni deprimido, solo ardiendo de frustración. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Silas Oak. Silas no miró atrás, simplemente gritó mientras caminaba. Pueblo Paleta. Pueblo Paleta, y Aj vio desaparecer al chico que lo había derrotado de un solo golpe, dándole vueltas al nombre en su corazón. Luego, en silencio, tomó el spray curativo que Silas le había dejado y comenzó a curar y vendar a su Sandreu. Tarde. En el bosque. Después de que Silas rechazara a un contrincante tras otro, Giselle resopló. Silas, ¿por qué no aceptas batallas con otros entrenadores? Aunque tu Charizard y Tiranitar sean demasiado fuertes, aún podrías usar a Pikachu. ¿Qué sentido tiene que Pikachu entrene resistencia todo el día? ¿Acaso planeas convertirlo en un saco de boxeo? Pikachu. Las palabras de Giselle hicieron que Pikachu tropezara y cayera de cara. La boca de Silas se torció, pero simplemente sonrió y preguntó. ¿Por qué quieres que acepte sus desafíos? Porque me aburro, respondió Giselle, como si fuera natural, y luego continuó con algo que hizo que Silas pusiera los ojos en blanco y Sucia se riera. ¿Qué sentido tiene caminar todo el día? Al menos si tú y Pikachu pelearan, habría algo de diversión. Un poco divertido, ¿eh? Silas volvió a poner los ojos en blanco y refunfuñó. ¿Entonces solo quieres ver a Pikachu pelear para tu entretenimiento? Sí. Giselle asintió sin rastro de vergüenza. Estallido. Al verla, Silas la fulminó con la mirada. Chica. Nuestro próximo destino es el faro de Bill. A nuestro ritmo, llegaremos en unos 3 días. Si nos detenemos a luchar por el camino, tardaremos 5. ¿Quieres pasar 5 noches en el bosque? De ninguna manera. Giselle negó con la cabeza vigorosamente. Pasar 5 días caminando penosamente por el bosque sin un lugar adecuado para ducharse, se volvería loca. ¿Cómo podría una niña rica y mimada soportar eso? Pero ella seguía quejándose. Pero solo caminar es tan aburrido, estallido. Silas le dio un ligero golpe en la cabeza. ¡Ay, ay, ay! Giselle se agarró la cabeza y miró a Silas con una expresión de dolor. Eso dolió. Cállate, dijo Silas con frialdad. No lo haré. Estallido. Tú, estallido. Y, estallido. Bueno, ya basta. Sucie, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente interrumpió. Ya basta de pelear. No estábamos peleando. Dijo Giselle con un puchero, negándose a ceder. Silas solo me está intimidando, ¿de acuerdo? Estallido. Otra vez. Giselle se abalanzó sobre Silas, con las manos alzadas como garras. Ya está, te voy a derribar. El faro de Bill. Un faro lo suficientemente notable como para llevar el nombre del profesor Bill. Después de 3 días completos de viaje, Silas y compañía finalmente llegaron a la zona. Un baño caliente. Los ojos de Giselle brillaron al ver el faro, y gritó de alegría. Por fin puedo volver a tomar un baño caliente. Su llanto hizo reír a Silas y a Sucie. Lo comprendieron perfectamente. En el bosque, no siempre había agua disponible, y salvo un baño el primer día, no se habían lavado en los 2 últimos días. Silas, siendo hombre y de espíritu maduro, podía con ello. Sucie, con sus 17 o 18 años, y con su experiencia viajando, también podía aguantar un par de días. Pero Giselle, como jovencita mimada, nunca había viajado. Incluso un día sin bañarse la dejaba fatal.
Giselle, llamó Suzie mientras Giselle corría hacia adelante, intenta actuar un poco más serena, eres una dama. Ah, Giselle se detuvo, se dio un golpecito en la cabeza y sacó la lengua, avergonzada. Me sentí sucia, pero lo recordaré para la próxima. Charlando, los tres llegaron a la puerta principal del faro de Bill. Silas tocó el timbre. ¿Quién es? Dijo una voz perezosa por el intercomunicador. Tío Bill, soy Silas. Silas. La voz perezosa hizo una pausa y luego dijo, te abro. Tan pronto como las palabras salieron del hablante, la puerta se abrió sola. Sus ojos se posaron en un salón principal desordenado y caótico, y el profesor Bill descendió del segundo piso. Silas saludó el profesor Bill, bromeando, ¿no decías siempre que este lugar estaba demasiado deteriorado y que nunca querías visitarlo? ¿Qué te trae por aquí hoy? ¿Necesitas un favor? Así es. Silas asintió, refunfuñando. Tío, me prometiste un Pokémon legendario para mi equipo, ¿recuerdas? Así que vine a cobrarlo. ¿Dónde está mi legendario? Jaja, dijo el profesor Bill con una risa incómoda. Qué tiempo tan bonito hace hoy, ¿verdad? Ya es de noche. Tos. Nervioso, el profesor Bill cambió de tema. ¿Y qué te trae por aquí de verdad? No mucho, respondió Silas. Planeo quedarme un rato. Charizard y Tiranitar tuvieron una batalla difícil y lograron abrirse paso, así que están profundamente dormidos. Quiero esperar aquí a que Charizard despierte y entrenar a Pikachu mientras tanto. Descubrimiento. El corazón del profesor Bill dio un vuelco. Había visto en los vídeos lo fuerte que ya era el Charizard de Silas. Si hubiera vuelto a subir de nivel, ¿no significaría que Charizard alcanzaría la cima? Y con Outrage y Blaze, ¿quién en este mundo, aparte de un Pokémon legendario, podría ser su rival? Bill entrecerró los ojos. Silas, ¿podemos tener una conversación seria? ¿Sobre qué? Silas puso los ojos en blanco y asintió con la cabeza hacia Suzie y Giselle. ¿Puede esperar? ¿Y puedes conseguirles una habitación para que se duchen primero? Primera puerta a la izquierda al final de las escaleras, les dijo Bill a Suzie y Giselle con una cálida sonrisa. Tengo algo que hablar con Silas. ¿Estarán bien solos? El baño está en la habitación y hay agua caliente las 24 horas. Por supuesto. Ambas chicas asintieron. No eran ingenuas. Sabían que Bill tenía asuntos que atender con Silas. Después de que las chicas se fueron, el profesor Bill limpió un lugar y preparó una tetera de té. Silas. Le entregó a Silas una taza humeante y Bill sonrió. ¿Podemos hablar ahora? ¿Sobre qué? Preguntó Silas curioso. La liga, dijo Bill con una sonrisa. ¿La liga? Silas frunció el ceño. Creía que nunca te importaban los asuntos de la liga. Es cierto. Bill no se esforzó por disimularlo. Solo quiero investigar Pokémon. La política de la liga no me importa. Entonces, ¿por qué mencionarlo ahora? Insistió Silas. ¿Sabes lo de los Pokémon artificiales, verdad? Preguntó Bill. Sí, lo sé. Silas asintió, desconcertado. ¿Pero eso no está prohibido? Lo es, dijo Bill con interés. Pero la liga aún tiene algunos altos mandos haciendo tratos con el equipo Rocket, y Rocket ya tiene la tecnología funcionando. No es mi especialidad, pero me gustaría pedirte 2 favores. Adelante, dijo Silas. No asintió ni se negó, solo escuchó. 1. Destruye todos los datos relevantes. 2. Antes de destruirlos, déjame echarles un vistazo. ¿Por qué yo? Silas seguía sin estar de acuerdo, simplemente preguntó. Podrías decírselo a los 4 de élite. Ellos se encargarían. No pueden. Bill negó con la cabeza, con arrepentimiento en la mirada. Solo son del alto mando, no campeones, así que tienen muchas más restricciones. Quienes suministran datos artificiales de Pokémon al equipo Rocket son de la élite. Es demasiado complejo, y ni siquiera tu abuelo puede intervenir. Ni siquiera el profesor Oak puede lograrlo. Eso sobresaltó a Silas. Había vivido lo suficiente para saber lo poderoso que era su abuelo, el profesor Oak. Si ni siquiera Oak podía intervenir, no era poca cosa. Frunció el ceño y luego le preguntó a Bill. Entonces, ¿por qué crees que puedo hacerlo? Campeón. Bill soltó la palabra y luego explicó. Los laboratorios de investigación de la liga están oficialmente bajo la supervisión del campeón. Kanto nunca tuvo su propio campeón, así que esos laboratorios quedaron bajo la supervisión de la liga. Si te conviertes en campeón, esta será tu responsabilidad. Es lógico. Bien. Silas asintió. Bill estaba encantado, hasta que Silas añadió con calma.
Pero no verás esos archivos. Los destruiré yo mismo. Comentario 1. Votar capítulo 23. Capítulo 23. Ash llega al día siguiente. En la playa junto al faro de Bill. Giselle y Suzie estaban tumbadas en tumbonas en traje de baño, disfrutando del sol. No muy lejos de ellos, Tiranitar y Charizard yacían tendidos, durmiendo uno junto al otro. Charizard dormía profundamente tras su avance, mientras que Tiranitar absorbía silenciosamente el tenue elemento fuego que Charizard irradiaba tras su avance. Nunca podría dominar el fuego, pero la energía elemental era la fuerza más poderosa del mundo. No había nada de malo en exponerse a ella tanto como fuera posible. El que más sufría era Pikachu. Mientras todos los demás se relajaban, Pikachu seguía trabajando duro bajo la atenta mirada de Silas, dando vueltas en la orilla con un cinturón lastrado. Y no solo corría, sino que saltaba sobre la cola en lugar de las patas, así que todo su peso recaía sobre ella, dándole un entrenamiento extra de rebote. La prueba fue dura. Cada vez que Pikachu terminaba una vuelta, lanzaba una mirada de añoranza a Tiranitar y Charizard, y luego a Silas una mirada de resentimiento, como diciendo: ¿por qué todos tenemos el mismo entrenador, pero un trato tan distinto? Silas, por supuesto, notó las quejas de Pikachu, pero decidió ignorarlas. Si hubiera sido antes, quizá le habría dado un respiro a Pikachu, pero ahora las cosas eran diferentes. Con Tiranitar por fin en su equipo, estaba listo para poner en marcha su nuevo y alocado plan, un plan que simplemente no tenía cabida para Pikachu, el dios. Así que, si Pikachu quería quedarse, tenía que hacerse más fuerte, cuanto antes. Suzie, Giselle no pudo evitar sentir lástima por el miserable Pikachu. Recostada en su silla, se giró hacia Suzie y le preguntó: ¿Silas siempre entrena a Pikachu así? ¿Puede un Pokémon con las bajas estadísticas base de Pikachu siquiera soportarlo? Puede ser, asintió Suzie. ¿Por qué? Giselle estaba realmente confundida. Por su entrenador. Suzie sonrió cálidamente mientras explicaba: el tipo de Pokémon que tienes depende del tipo de entrenador que seas. Silas es increíblemente selectivo, así que cada uno de sus Pokémon tiene un talento excepcional. La respuesta de Suzie dejó a Giselle sin palabras, pero honestamente no pudo encontrar ningún argumento en contra. El resto de los Pokémon de Silas eran realmente especiales. Uno era Tiranitar, el supuesto guardián de Kanto, y el otro, un Charizard que alcanzó la cima de su poder de campeón en tan solo 5 años. Para controlar a cualquiera de ellos, no te molestarías con un Pikachu común y corriente, a menos que ese Pikachu fuera algo extraordinario. Mientras Giselle y Suzie charlaban, Tiranitar se movió. Se acercó pesadamente a Silas. Entrenador. HM. Silas se giró, un poco desconcertado. ¿Qué pasa? Nada en particular. Tiranitar dudó un momento y luego continuó. Solo creo que la forma en que entrenas a Pikachu podría no ser la ideal, así que, Tiranitar se quedó en silencio. A ningún entrenador le gusta que lo critiquen por sus métodos, y menos por sus propios Pokémon. Si Tiranitar no estuviera tan preocupado por el sufrimiento de Pikachu, jamás habría dicho nada. Seguir. La cuestión es, al ver que el rostro de Silas no se había oscurecido, Tiranitar se relajó y habló. Me especializo en el poder de la Tierra. Aunque no estoy al nivel de un Pokémon legendario, puedo generar un campo gravitatorio localizado y ajustar continuamente la gravedad justo al límite de Pikachu, para que siempre esté en la máxima intensidad de entrenamiento. Pikachu se desplomó allí mismo en la arena. Este tipo de entrenamiento con pesas ya era una tortura. Ni siquiera podía imaginar cómo sobreviviría si las cosas se ponían aún más difíciles. Intentó correr hacia Silas para protestar. Pero Silas ya estaba cuestionando a Tiranitar. ¿Estás seguro de que esto no causará ningún daño duradero a Pikachu? Absolutamente, dijo Tiranitar con convicción. Todo lo que esté dentro de mi campo gravitatorio está bajo mi control. Puedo ajustarlo según la respiración y otros signos vitales. Silas estaba atónito. Si acaso, quería abrazar a Tiranitar allí mismo. Esta habilidad era casi más valiosa que su poder de combate. Con suficientes cristales, Silas podría producir Pokémon de nivel campeón en masa. Si Silas pudiese crear un ejército de campeones, incluso los Pokémon legendarios se darían la vuelta y huirían. Claro, eso era solo una ilusión. Cada Pokémon de nivel campeón necesitaba al menos un cristal de primera calidad para preparar. Y para que uno llegara a la cima se necesitaban 2 cristales. Con los ingresos actuales de Silas en cristales, formar un ejército de campeones completo era simplemente imposible. Tiranitar
Tiranitar confundió el silencio de Silas con disgusto y se disculpó. Si mi sugerencia te molestó, lo siento. Para nada. Silas negó con la cabeza al instante, mirando a Tiranitar con total seriedad. No soy tan mezquino. Solo estaba dándole vueltas. De ahora en adelante te dejo el entrenamiento de Pikachu a ti. No hay problema, respondió Tiranitar solemnemente. Pikachu tilde al escuchar a Silas y Tiranitar, Pikachu dejó escapar un débil gemido desde la arena. Estaba completamente derrotado. Silas y Tiranitar no habían considerado sus sentimientos en absoluto y ya habían sellado su destino. Pasaron 10 días. El sol de la tarde brillaba en el horizonte, proyectando sus últimos rayos sobre la playa, convirtiendo la arena en oro. En esa playa soleada, Silas disfrutaba tranquilamente de la brisa marina mientras pescaba, con Tiranitar y Pikachu sentados a ambos lados, haciéndole compañía. Charizard dormía un poco más lejos. Sufia y Giselle estaban ocupadas preparando la cena para 4 personas y 3 Pokémon. Como era una barbacoa, incluso Giselle estaba dispuesta a ayudar. Todos estaban concentrados en sus propias tareas, reacios a perturbar ese raro momento de paz. De repente, un grito resonó desde el otro lado de la playa. Mi cangreburger. Finalmente está aquí. Las comisuras de los labios de Silas se levantaron mientras pescaba, con una chispa de anticipación en sus ojos. Se había quedado en el faro de Bill principalmente por una cosa. El legendario y antiguo Dragonite gigante, del que se decía que tenía 1000 años. Después de un milenio, hasta un cerdo se convertiría en un monstruo, y ni hablar de un Dragonite. ¿Quién sabía qué clase de habilidades poseía ese Dragonite? Mientras Silas repasaba los datos de Dragonite en su mente, Ash y sus amigos llegaron. Silas. El ánimo de Ash se elevó al ver a Silas en la playa, y corrió emocionado. ¿Cuánto tiempo sin verte? Silas sonrió, saludando a Ash mientras se acercaba. Sí. Ash asintió con entusiasmo. ¿Qué haces aquí? Esperando por ti. ¿Esperándome? La respuesta de Silas dejó a Ash confundido por un segundo, luego su rostro se iluminó con una sonrisa. Lo entiendo. Silas, ¿quieres viajar con nosotros, verdad? No, para nada. Silas negó con la cabeza y cambió de tema antes de que Ash pudiera insistir. No pudo decir exactamente. Tienes suerte de encontrarte con cosas que la mayoría de la gente nunca ve, y el Pokémon que quiero está aquí, así que te espero. En cambio, dijo. Me pareció oírte mencionar a Krabby. Ah, cierto. Al mencionar a Krabby, la emoción de Ash se transformó en ansiedad. Acabo de atrapar un Krabby en la playa, pero lo enviaron directamente al laboratorio del profesor Oak. Me preocupa que lo haya cocinado para la cena, lo cociné. La preocupación de Ash hizo que Silas se torciera la boca. Su abuelo llevaba años haciendo campaña contra cualquiera que comiera Pokémon, así que no iba a hacerlo. Pero Silas no se molestó en explicarlo. A veces era más fácil simplemente comprobarlo. Además, hacía mucho tiempo que no llamaba a su abuelo, así que le dijo a Ash. ¿Quieres llamar a mi abuelo? Claro. Ash asintió con entusiasmo. Al ver esto, Silas se volvió hacia Misty y Brock. ¿Quieren venir a hacer una llamada? No, gracias, declinaron ambos cortésmente. Brock les hizo un gesto a Sufia y Giselle. Ayudaremos a preparar la cena. En el faro de Bill. La llamada se conectó rápidamente. Profesor Oak. Ash fue el primero en gritar hola. Hola, Ash, dijo el profesor Oak sonriendo a la pantalla. Pareces emocionado, ¿qué te pasa? Nada, realmente, Ash negó con la cabeza rápidamente y luego soltó. Profesor Oak, usted no se comió el Krabby que le envié, ¿verdad? ¿Cangreburger? Recordó el profesor Oak al instante. Tomó un pequeño acuario de un lado y lo levantó hacia la cámara. ¿Ves? Tu cangreburger está aquí mismo. Genial. Ash exhaló aliviado al ver a Krabby a salvo en el acuario. Silas, en cambio, solo pudo negar con la cabeza. Sabía que este Krabby estaba muy poco desarrollado, pero en serio, ¿por qué tenerlo en el acuario más pequeño? Silas no entendía por qué Ash se había molestado en atraparlo. Está bien entonces, dijo el profesor Oak con una cálida sonrisa, ¿algo más, Ash? No, eso es todo. Ash negó con la cabeza. Bueno, entonces me colgaré, abuelo. Justo antes de que Oak pudiera colgar, Silas se apresuró a llamar la atención de Ash y tomó el auricular. Ash, ¿te importaría salir un momento? Necesito hablar con mi abuelo a solas. Claro, asintió Ash, instándolo, pero no tardes demasiado. No lo haré. Silas asintió y esperó a que Ash se fuera antes de volver a mirar el monitor con una sonrisa de disculpa. Sin embargo, el rostro del profesor Oak se había tornado sombrío.
Era evidente que Bag no estaba contento. Hola, abuelo, lo saludó Silas tímidamente. HMPH. Resopló el profesor Oak, con una frialdad inaudita. ¿Por qué iba a estar bien? No me has llamado en más de medio mes. ¿Has olvidado que tienes abuelo? Para nada. Respondió Silas rápidamente, con un dejo de culpa en la voz. Te llamaré cada vez que llegue a un sitio nuevo. HMPH. El ceño del profesor Oak se suavizó poco a poco, aunque no estaba nada contento. ¿Y bien? ¿Qué necesitas? Bueno, la voz de Silas se tornó seria al ir al grano. El asunto es el siguiente. Esta noche necesito que me ayudes a organizar, cero comentarios. Votar capítulo 24. Tiranitar VS. Dragonite gigante cayó la noche. El profesor Bill, Ash, Silas y los demás, junto con un montón de Pokémon, disfrutaron de una deliciosa barbacoa en la playa para cenar. Después de cenar, el grupo de Ash, junto con Sucia y Giselle, aceptó la invitación del profesor Bill para observar al misterioso Pokémon. Silas, que ya lo sabía, declinó y se quedó solo en la playa. Pikachu. Mientras veía a los demás irse, la expresión de Silas se tornó seria. Vayan a patrullar el faro. Si alguien intenta colarse esta noche, elimínenlo de aquí con rayo. Pikachu. Al ver a Silas tan severo, Pikachu asintió y corrió hacia el faro. ¿Qué pasa? Una vez que Pikachu se fue, Tiranitar rompió su silencio. ¿Por qué la orden tan repentina? Nada especial, Silas negó con la cabeza, pero su mirada penetrante no se apagó. Simplemente no quiero que nadie interrumpa la batalla que estamos a punto de librar. Una pelea difícil. Tiranitar se quedó atónito. Sabía que Silas no era de los que bromeaban. Siendo un Pokémon en la cima del poder de campeón, si incluso él podía verse arrastrado a una pelea difícil, el oponente debía ser realmente aterrador. Al instante, el perezoso brillo esmeralda de los ojos verdes de Tiranitar. ¿De verdad es tan fuerte? Sí, asintió Silas, suspirando levemente. Esperaba que Charizard despertara a tiempo. Si luchaban codo con codo, nuestra victoria estaría casi asegurada. Pero parece que solo serás tú, así que cuento contigo. Estaré listo. Tiranitar cerró los ojos y relajó su cuerpo mientras se preparaba para el próximo enfrentamiento. Pasó una hora. ¡Wow, wow, wow! Un grito profundo, antiguo y triste resonó sobre las olas, cargado de una soledad infinita. Momentos después, el faro de Bill comenzó a emitir el mismo sonido, obviamente una grabación que había hecho el profesor Bill, ahora sonando a todo volumen por altavoces en el mar. Ya viene. En el momento en que sonó el grito del faro, Tiranitar abrió los ojos. Sabía que el oponente había llegado. Silas entrecerró los ojos, mirando al mar. Apenas distinguió una enorme figura negra moviéndose por el agua. Era colosal. Se había preparado mentalmente, pero aún así se quedó atónito al ver su gigantesca estatura. Era tan alta como el faro, encaramado en lo alto del acantilado. ¡Wow, wow, wow! El dragonite gigante se acercó al faro. Allí, al no encontrar rastro de los compañeros que buscaba, emitió un gemido bajo y decepcionado. Luego, comenzó a girar para marcharse. Al observar al gigante dragonite a punto de partir, Silas le dio su orden a Tiranitar. Hiperrayo. Tiranitar. Rugió Tiranitar, lanzando un hiperrayo blanco y negro azabache directamente al dragonite. Auge. ¡Guau! ¡Guau! Una explosión devastadora atravesó el cuerpo de Dragonite. El anciano Dragonite emitió un grito de dolor y estruendo antes de que una presión abrumadora se estrellara contra la playa, atrapando a Tiranitar y Silas. Cuidado, advirtió Tiranitar, ahora fijo en la mirada de esa poderosa criatura. Sí. Silas asintió con fuerza, ignoró por completo la presión y le gritó al Dragonite gigante. Sé quién eres. Sé lo que buscas. Y sé dónde se esconde lo que buscas. Dame una oportunidad para desafiarte. Gane quien gane, me aseguraré de que conozcas a tus compañeros. Apenas Silas terminó de hablar cuando una voz profunda y resonante resonó en el cielo. ¿Estás seguro? Entiendo. La voz hizo que el corazón de Silas saltara de emoción. No le cabía duda de que la voz pertenecía de Dragonite. Si un tiranitar centenario podía hablar lenguaje humano, un Dragonite milenario sin duda podría. Así que gritó alto y claro. Estoy seguro. En cuanto Silas respondió, el cuerpo del Dragonite gigante empezó a cambiar. Su imponente figura se encogió una y otra vez, aún imponente, pero deteniéndose a unos 6 o 7 metros de altura. Con un silbido brusco, desapareció del mar y reapareció justo delante de Silas y Tiranitar. Humano.
Este Dragonite no era manso como la mayoría de los de su especie. En cambio, brusco y directo, le gruñó a Silas. Dime. ¿Qué busco? Compañeros. Respondió Silas al instante, con voz llena de confianza. No buscas a los de tu especie. Lo que quieres son compañeros. Pokémon tan antiguos como tú. ¿Y dónde están? El tono de Dragonite se volvió repentinamente más urgente. No lo sé. La respuesta de Silas decepcionó de inmediato a Dragonite, que parecía a punto de enfadarse. Pero Silas insistió. Pero sé que están profundamente dormidos ahora mismo. Dame solo una oportunidad para desafiarte, y gane o pierda, en 3 años te juro que te traeré ante ellos. HMPH resopló Dragonite, frío y escéptico. ¿Por qué debería creerte? Solo buscas mi poder. Con ese tiranitar a tu lado, podrías atrapar a cualquier Dragonite común y corriente que quisieras. No te equivocas. Silas no intentó ocultarlo, entrecerrando los ojos. Quiero tu poder. Quiero atraparte. No tengo nada que te haga confiar en mí. Pero si rompo mi palabra, dentro de 3 años podrás perseguirme hasta el fin del mundo. Vengarte como quieras, ¿me equivoco? HMPH. El bufido de Dragonite era sospechoso, pero ahora había un dejo de reflexión en sus ojos. Y además, al ver a Dragonite dudar, Silas insistió. Has esperado en soledad durante 1000 años. En todo ese tiempo, ¿alguna vez has encontrado a tus compañeros? Te ofrezco la oportunidad de conectar, y solo quiero una oportunidad. Déjame desafiarte. Déjame convertirte en mi compañero. ¿No es justo? Compañeros. Esa palabra hirió profundamente a Dragonite. Por fin, se decidió. Te daré esta oportunidad. Pero más te vale no romper tu promesa. De vuelta en la playa de Vil. El aire estaba cargado de tensión. Todo, incluso la brisa del mar, parecía detenerse. Tiranitar y Dragonite se encontraron cara a cara. Dragonite claramente estaba optando por darle a Tiranitar la delantera. Tiranitar esperó, con la mirada fija en Silas. Silas, al ver la invitación abierta de Dragonite, no dudó. Demuéstrale por qué eres el tirano del desierto. Tiranitar. Tiranitar rugió, y la arena de la playa se elevó en el aire, arremolinándose en 2 tornados de arena masivos que rodearon a Tiranitar, como si el tirano del desierto fuera un rey al mando de ejércitos. Campo de gravedad. Por orden de Silas, un destello marrón turbio pasó por los ojos esmeralda de Tiranitar. El cuerpo de Dragonite de repente se volvió pesado y sus piernas se hundieron profundamente en la arena. No está mal, dijo Dragonite con genuina admiración, sin rechistar en absoluto. Tan joven, y aún así has dominado el poder de la Tierra hasta este punto. Tu futuro es ilimitado. Tan joven. Las palabras de Dragonite hicieron que Silas se torciera la boca. Tiranitar tenía al menos 100 años, un fósil para los estándares Pokémon. Pero comparado con Dragonite, sí, joven probablemente era la respuesta correcta. Mientras Silas se tragaba su vergüenza, Tiranitar se sintió completamente ofendido. Tiranitar no era un Pokémon cualquiera. Con el título de deidad guardiana de Kanto, se encontraba entre los más fuertes del mundo. Ser evaluado con tanta indiferencia en medio de la batalla, incluso por alguien superior, era un error. No pierdas la calma, lo tranquilizó Silas en voz baja al ver a Tiranitar erizarse. Sin duda es más fuerte que nosotros, pero no es momento de orgullo. Sigue el plan. Desgástalo con una serie de hiperrayos. No busques potencia, solo haz que siga esquivando. Entiendo. Tiranitar gruñó y luego desató una salvaje descarga de hiperrayos de color púrpura y negro contra Dragonite, como si tuviera reservas ilimitadas. Jaja, al ver el plan, los labios de Dragonite se curvaron en una sonrisa maliciosa. Dragonite había descubierto la estrategia de Silas y Tiranitar. El campo gravitatorio dificultaba enormemente esquivar. Si Dragonite seguía esquivando, acabaría por agotarse. Tiranitar, en cambio, estaba anclado en la Tierra y podía extraer energía ilimitada de ella. Los hiperrayos no le costaban nada. A este ritmo, Dragonite sería el que caería, naturalmente. Pero un Pokémon que había sobrevivido 1000 años dejaría que los planes de su enemigo se llevaran a cabo. Ante los implacables hiperrayos de Tiranitar, Dragonite ni siquiera intentó esquivarlos. En cambio, conjuró al instante un hiperrayo negro en su boca, disparando directamente contra la descarga de Tiranitar. Auge. Hiperrayo contra hiperrayo. El hiperrayo negro de Dragonite destrozó de inmediato las explosiones de Tiranitar, atravesándolas y abalanzándose hacia él con una fuerza aplastante. Proteger. Al ver que Dragonite había esquivado su trampa, Silas frunció el ceño y gritó una orden.
Un resplandor verde envolvió la figura de Tiranitar. Auge. Tiranitar. Al instante siguiente, el hiperrayo de Dragonite impactó el escudo de Tiranitar, desatando una tormenta de humo y polvo. Incluso con protección activa, la fuerza bruta hizo rugir de dolor a Tiranitar. Cuando el humo se disipó, Tiranitar reapareció. Demacrado, herido y, por primera vez, con aspecto realmente maltrecho. ¿Qué? ¿Es esta cosa realmente un Pokémon legendario? Al ver las heridas de Tiranitar, Silas miró a Dragonite en estado de shock. El dominio de Tiranitar sobre la Tierra le había otorgado una defensa casi inigualable. Y acababa de activar protección. Ningún Pokémon campeón común podría superarla, solo un legendario o un campeón que agotara sus últimas reservas. Pero Dragonite parecía imperturbable. Claramente, no había gastado toda su energía en ese golpe. Eso debía significar que Dragonite era de calibre legendario, y mucho más. Mientras Silas se tambaleaba, Tiranitar avanzó. Pum. 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 Pasos potentes se estrellaron contra la arena. Eso devolvió a Silas a la realidad. Se maldijo por dudar. A este nivel, unos segundos de distracción podían significar la derrota. Si Dragonite hubiera estado luchando en serio, esos latidos perdidos podrían haberle permitido atacar 2 o 3 veces más. ¿Y 2 o 3 ataques extra de un legendario? Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Tiranitar. Mientras Tiranitar cargaba, Silas no intentó detenerlo. Simplemente gritó. Mega puñetazo. Tiranitar. La respuesta de Tiranitar fue un rugido furioso, y su puño cerrado brilló de un color marrón terroso. Combate cuerpo a cuerpo, ¿eh? Al ver venir a Tiranitar, los ojos perezosos de Dragonite finalmente se agudizaron, con un verdadero toque de seriedad. La defensa de Tiranitar era excepcional, casi igual a la de un Pokémon legendario. El combate cuerpo a cuerpo era su única oportunidad real de victoria. Por supuesto, Dragonite no podía tomárselo a la ligera. Cuando Dragonite se puso serio, Tiranitar ya estaba sobre él. El puño brillante y duro como una roca silbó en el aire y se estrelló directamente contra la cara de Dragonite. Grieta. Guau. El sonido sordo del puño al chocar contra la carne hizo eco. El puñetazo de Tiranitar impactó de lleno en la mandíbula de Dragonite, provocando un grito de dolor. Una luz azul iluminó al instante el puño de Dragonite, y este contraatacó con un puñetazo propio, sin piedad,